INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, esto es Radio INA. Las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia las encontramos en esta emisión de la serie INA en movimiento. Yo soy Alejandra Gómez y en esta ocasión contamos con la presencia de Rafaela Chedrasky, quien es investigadora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y el tema de hoy es la exposición Oceanía, Culturas de Mar e Islas. Bienvenida, Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale. Muy bien, aquí platicando sobre nuestra última exposición. Nuestra última exposición y una de las más esperadas en mucho tiempo. Cuéntanos un poco los antecedentes de esta exposición y cómo se fue generando. Mira, lo que pasa es que sí fue una sorpresa para nosotros, ¿no? Eso de trabajar con el Quebrandí directamente nunca había sido posible, ¿no? Y fue algo muy curioso, fue prácticamente una anécdota, ¿no? Llega el presidente del Quebrandí en México hace más de 2 años, por una cuestión de coincidencias, ¿no? Va a visitar nuestro museo y otra cuestión de coincidencia, descubre buena parte del acervo de Oceanía de nuestro museo, y se quedó muy sorprendido, ¿no? Entonces, posteriormente, en una reunión formal con Diego Prieto, ¿no? Ya sabes, dijo, no, pues yo quiero hacer una exposición en conjunto con este museo, ¿no? El Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y bueno, entonces pues nos puso a girar a todos, evidentemente, ¿no? Porque pues bueno, ¿no? A pesar de las críticas que ha recibido el Museo Quebrandí, ¿no? Su visión, ¿no? Pues finalmente es uno de los museos más conocidos y más famosos de etnografía del mundo, ¿no? Y bueno, así empezó la cosa, ¿no? Entonces hubo una curaduría compartida, digamos, ¿no? Con el Quebrandí y una exposición también compartida, es decir, estamos hablando de como 165 piezas, ¿no? La mitad de las cuales pertenecen al acervo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entonces fue una experiencia muy rica, ¿no? Porque nuestras piezas están realmente dialogando con las piezas del Quebrandí y la curaduría también, ¿no? Se trata entonces de una exposición que no viene armada, sino que se genera por un trabajo de investigación muy largo, en una integración de curadurías, de visiones, en donde las piezas de ambos museos, que qué bien que lo mencionas, ¿no? El Museo Quebrandí, como bien dices, es uno de los museos de etnografía más importantes del mundo, y que trabaja ahora con el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que resguarda un acervo etnográfico también muy importante a nivel mundial. Cuéntanos entonces, Rafa, cómo distribuyeron esta selección de piezas, cómo la organizaron y qué es lo que vamos a ver en la exposición. Sí, mira, hay otra cosa que hay que precisar, ¿no? Las 2 colecciones de esos 2 museos están como que suspendidas en el tiempo, ¿no? Son colecciones que se forman a principios del siglo pasado, ¿no? Finales del siglo XIX. Entonces sí, no reflejan, digamos, la actualidad de esas culturas. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ha sido esa temporada el boom de las grandes colecciones de los grandes museos occidentales y nosotros participamos en él, no por haber coleccionado nosotros de primera mano, ¿no? Esas piezas, sino porque nos llegan como intercambio del Film Museum. Eso también es importante recalcarlo. Y ni más ni menos que Miguel Covarrubias hizo la selección de esas piezas, ¿no? Entonces sí, pues Miguel Covarrubias tenía un ojo sobre Oceanía ya muy entrenado y hizo una selección estupenda, ¿no? Entonces sí, ¿no? En ese sentido las 2 colecciones dialogan muy bien porque son más o menos de la misma temporalidad, ¿no? Y hablan más o menos de las mismas temáticas, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la exposición? Bueno, la exposición trata de abarcar todo lo que es Oceanía, que se dice fácil, pero no es fácil, ¿no? Es prácticamente 1/3 de todo el mundo, pero además es 1/3 acuático, ¿no? De hecho, ahorita ya se conoce como el continente azul, ¿no? Que es muy bonito nombre, ¿no? Estábamos de acuerdo con eso, ¿no? Porque sí, es una gran extensión de agua con un montón de islitas, ¿no? Algunas más o menos grandes, pero la mayoría muy chiquitas, ¿no? Y muy mal representados prácticamente en todos los atlas
del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la exposición trata de abarcar las temáticas más importantes de ese lado del mundo, ¿no? Y está dividida temáticamente, pero también respetando las áreas geográficas, ¿no? Es decir, arrancamos con la cuestión del mar, que es muy importante en toda la zona, ¿no? Con todas las zonas involucradas, ¿no? En todas las áreas culturales y geográficas involucradas. Estamos hablando de las clásicas Melanesia, Micronesia y Polinesia, ¿no? Que ahorita últimamente parece ser que no se están utilizando tan seguido porque son nomenclaturas coloniales, ¿no? Hay que decirlo claro, ¿no? Entonces se habla de Oceanía cercana, Oceanía remota. Bueno, nosotros en la exposición tratamos de hacer ese punto, ¿no? Pero bueno, arrancamos con el mar y la relación tan importante de esas culturas con el medio acuático. Mas, sin embargo, no puede haber medio acuático y ese intercambio entre islas sin un arraigo en las islas propias, ¿no? Porque de hecho no pueden tener barcos sin los árboles de las islas, ¿no? Entonces es una relación sumamente estrecha y eso es lo que trata de mostrar la exposición. Entonces, como les decía, arrancamos con el mar y esa relación especial. Seguimos efectivamente con las islas, la isla más grande que es Nueva Guinea, dividida en dos países, Papúa Nueva Guinea y la otra parte, la parte occidental, Indonesia, con la cuestión de los antepasados y la relación de estos pueblos con el mundo del más allá. Voy a ser breve porque si no, además tendrán que ir a ver la exposición para averiguar las otras cosas. Seguimos otra vez con Melanesia, con Vanuatu, Islas Salomón y Nueva Caledonia, de donde precisamente es originario el presidente El Kebrenli, ¿no? Keazuru. Y pues esa parte, esa que no es muy grande, pero nos platica sobre cómo se organizan las sociedades melanesias, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de ciertas economías, ¿no? Como el valor del cerdo, ¿no? Con esos colmillos curvos, ¿no? Los sistemas de grados muy jerarquizados, sistemas de jefaturas, ¿no? Y sistemas de guerras internas, ¿no? Sobre territorios, ¿no? Además de los intercambios. Ahora, para nosotros en México pensar en islas es un poco difícil, ¿no? Ahora, no hay que pensar que esas islas son entidades aisladas, no, todo lo contrario, ¿no? Hay un sinfín de interrelaciones entre las diferentes regiones, comercios, pero no solo comercios económicos, digamos, sino también sociales, religiosos, rituales, culturales, en fin, ¿no? De hecho, hablabas tú del mar como un territorio. Exacto, ¿no? Entonces sí, para nosotros sí es difícil pensarlo, ¿no? Pero tratemos de efectivamente concentrarnos en esa gran vastedad de agua, ¿no? Y después pasamos a otro mundo, a pesar de que pertenece a Oceanía, ¿no? Que es Polinesia. Polinesia es la parte más ancha, más grande de todo el Pacífico, ¿no? Y es pues sí, va de norte a sur, o sea, es descrita muchas veces como el Gran Triángulo de Polinesia. Estamos pensando en el norte, las islas Hawái, que pertenecen a Estados Unidos. En el oriente, a la isla de Pascua, es decir, Rapa Nui, que pertenece a Chile, ¿no? A pesar de ser de cultura polinesia. Y en el extremo sur, Nueva Zelanda, Aotearoa, ¿no? Que sí, forma ese gran triángulo, ¿no? Esas culturas se diferencian bastante de Melanesia. De hecho, fueron las últimas regiones pobladas, ¿no? Por esas rutas migratorias a lo largo de todo el océano, ¿no? Estamos hablando no es poca cosa, estamos hablando de más de 30.000 años atrás,
que empieza ese poblamiento, ¿no? Hasta más, porque en Australia llegan más de 40.000 años. Hay que recordar que en aquel entonces Australia pertenecía con Nueva Guinea al bloque de Sunda Saul, que era un subcontinente, entonces era accesible. Cuando sube el agua después de la última glaciación, entonces Australia, por ejemplo, queda totalmente aislada, ¿no? En cambio, todas las rutas migratorias van desde sureste de Asia, digamos, ¿no? Sur de China, hacia las islas del Pacífico, ¿no? Polinesia es la última, te digo, en esas grandes migraciones, ¿no? Y de hecho, los pobladores polinesios llegan a Nueva Zelanda en 1200 de nuestra era, es decir, antes de ayer, pues, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Es maravilloso porque en esta exposición vamos a poder conocer un continente que pocas veces es explorado. Recordamos cuando éramos estudiantes, en los planisferios, Oceanía no salía. Se le da prioridad siempre a los otros continentes y Oceanía, que quedaba atrás del planisferio, nunca lo estudiábamos, y pues es una oportunidad maravillosa para conocer esta gran cultura o este territorio, este continente azul. Hay unas piezas maravillosas en la exposición, Rolfa. Cuéntanos un poquito. Hay máscaras, hay joyería, hay armas. Cuéntanos un poco más de los objetos. Sí, o sea, es decir, estábamos en ese recorrido, ¿no? Llegamos a Polinesia. Polinesia es más conocida no tanto por sus esculturas o máscaras, sino por sus armas. Tenemos un traje de Micronesia que es impresionante, en fin, ¿no? Y tienen como que una idea de las esculturas mucho más sencilla, ¿no? Mucho más estéticamente hablando, más limpia, ¿no? Que Melanesia, ¿no? Y terminamos precisamente, bueno, en esa parte está la parte que me pareció muy interesante. Esa fue una propuesta curatorial, ¿no? De dividir el mundo masculino, ¿no? De una u otra manera, es decir, las armas, la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es también reto, ¿no? No es nada más guerra, ¿no? Son retos también deportivos, ¿no? En algún sentido, ¿no? O rituales más bien, ¿no? Y el mundo femenino, ¿no? Mundo femenino dedicado, digamos, a la cuestión cotidiana, pero también a producciones de elementos de intercambio, de riquezas, como las telas de tapa. La tela de tapa es algo que nosotros también conocemos en México, ¿no? El famoso papel de como el papel amate. Amate, exacto, ¿no? Que es un papel de corteza, ¿no? La tela de tapa no es una tela en sí, sino que efectivamente son lienzos obtenidos por la corteza, ¿no? de la morera, ¿no? Y eso es un trabajo exclusivamente femenino, ¿no? Y terminamos la exposición regresando otra vez a toda la cuenca del Pacífico, es decir, Melanesia, Micronesia y Polinesia, a través del adorno corporal. ¿Sí? Padre, sí. Esa es una parte muy interesante, muy vistosa, y es una parte que nos vuelve a mostrar esa gran, estrecha relación entre mar y tierra y mar, ¿no? Porque si te acuerdas, tenemos piezas de todo tipo. Es decir, plumas de aves, dientes o colmillos de cerdo, dientes de perros, ¿no? Pero también tenemos un montón de elementos añadidos del mar. Dientes de cachalote, o sea, esas son cosas que uno no se imagina, sí, ¿no? Que no son nada comunes. No, dientes de marsopa, ¿no? Que es ese pequeño delfín, ¿no? Nácar, conchas de todo tipo, ¿no? Nácar, cornius, no sé qué, no todos los nombres además latinos, ¿no? En fin, ¿no? Entonces es esa interrelación otra vez. Entonces, como que empezamos con el mar y terminamos otra vez con la relación con el mar, ¿no? Por lo que dices, es una exposición, y por lo que he visto también, que puede fascinar a antropólogos, biólogos, artistas, ¿no? Por la estética de Oceanía. Y bueno, recuérdanos, Rafa, la temporalidad en las que están inscritas estas piezas, porque como bien mencionaste al inicio de la charla, no son piezas contemporáneas. No. Ahora, muchas piezas sí se siguen haciendo,
Muchas otras piezas han caído en el olvido. Por eso es importante ese tipo de exposición. Es cierto, seguramente habrá críticas diciendo, pues no, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Actualmente, ¿qué pasa? Sería tema de otra exposición, por supuesto, ¿no? Si estamos pensando, a ver, grandes rasgos, 1870, 1920. Pongamos que ese es nuestro rango de ese gran coleccionismo de piezas. Estamos pensando en esas sociedades en ese momento. Eso no quiere decir que hayan desaparecido por completo. Claro. Seguramente la máscara que vemos ahí puede que se vuelva a utilizar, pero con otra manufactura, ¿no? Eso pasa en México, en África, ¿no? Hay una evolución de la mirada de las piezas. Que los materiales hayan cambiado, pero por supuesto. La función simbólica Pero permanece. también es muy importante ese tipo de exposiciones y por tanto el labor de estos museos, ¿no? De guardar ese tipo de material. Yo he visto y he escuchado en muchos casos, sobre todo en Polinesia y en África, ¿no? De que hay comunidades que visitan esos museos precisamente para volver a ver esas piezas que ellos ya no tienen. ¿Sí? Qué maravilla. Sí. Y aprender a volverlas a hacer, ¿no? Y aprender de ese material que finalmente nosotros podemos decir, está guardado en las bodegas, ¿no? O está detrás de las vitrinas, no está vivo. Bueno, ese material conserva esa memoria, ¿no? Y puede ser muy importante en las reivindicaciones culturales actuales de hoy. ¿Sí? Claro, fantástico, claro. Eso es una reflexión muy, muy importante. Sí. No son piezas inútiles, no. ¿verdad? Claro. Tenemos que aprovechar también y recalcar el trabajo de las restauradoras, del equipo de restauración del museo, que realmente fue finísimo, con sumo detalle, para poder averiguar, en principio, de qué materiales estábamos hablando. Y luego todo el proceso de trabajo. No sé si quieras comentar algo sobre eso. Sí, no, bueno, eso fue sensacional. Nosotros siempre hemos sabido que tenemos un equipo de restauración muy, muy bueno, ¿no? Pero el reto de Oceanía es, bueno, verdaderamente, o sea, qué maderas, ¿no? Qué conchas, ¿no? ¿Por dónde empezamos a trabajar esos materiales? Sí, ¿no? Los teñidos, ¿no? No sé qué. Entonces, tuvimos la suerte de tener unos cuantos chicos de química de la UNAM. Y de biología. Y de biología, exacto, ¿no? Entonces ellos se dedicaron a tratar, por supuesto, de averiguar los materiales. Las maderas es muy difícil, por supuesto, porque habría que sacar un pedacito de la pieza y pues no. Pero logramos muchas cosas, sobre todo las conchas, ¿no? La cuestión de animales, por ejemplo, ¿no? Es cierto tipo de plumas y de forros, ¿no? De cueros, ¿no? Y cierto tipo de manufactura, en fin, ¿no? Hicieron un trabajo espléndido. Yo espero que además tarde o temprano salga algún artículo de ellos, ¿no? Porque también para nosotros, como curaduría, es importante saber qué es eso, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, va junto con pegado. Por ejemplo, tenemos todo una sección de objetos que son funerarios, que llevan unos como ojos que parecen canicas. Bueno, pues no son canicas, evidentemente, son opérculos. ¿Qué es el opérculo? O sea, uno no es biólogo ni nada, ¿no? Bueno, el opérculo es esa formación de los ciertos caracoles marinos que utilizan para cerrar el caracol, ¿no? Bueno, pues... Y eso en las máscaras se traduce como un ojo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es muy interesante para el curador saber ese tipo de cosas porque por supuesto, se relaciona con todo el simbolismo detrás, ¿no? Que los muertos regresan al mar, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y para los restauradores también es muy importante saber qué onda con esto. Efectivamente, a la hora de poder restaurar o consolidar pues algunas piezas, claro, ¿no? Ahora que hablas de artículos, hay que estar pendientes porque el catálogo de la exposición viene en camino. Ya habrá una gran presentación pronto, en mes y medio, y aprovecho para invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales del museo, en donde estaremos anunciando no solo la presentación del catálogo, sino los ciclos de conferencias y un ciclo de cine que vamos a hacer también
respecto a la exposición de Oceanía. Rafa nos pregunta si en esta exposición vamos a poder ver tatuajes corporales. Bueno, la exposición está acompañada por, ya no me acuerdo, varios videos, 4 videos. Okay. Sí, uno de los cuales está dedicado a los tatuajes, precisamente en la zona polinesia, que es donde más se ha utilizado, es el más conocido. De hecho, actualmente muchos jóvenes retoman los dibujos típicos de Polinesia, Samoa, Marquesas, ¿no? Y se los apropian, ¿no? Ese es el video. Es muy difícil a través de las piezas a veces hablar de los tatuajes, ¿no? Pero por eso incluimos el video. Hay también un video sobre barcos de guerra de las Islas Salomón. Hay un video de una máscara en acción, ¿no? Una máscara que está expuesta pero en acción, es decir, con todo el traje, la música, bailando, ya sabes, ¿no? Es completamente otra cosa, ¿no? Y al final hay un video sobre efectivamente la tela de tapa, ¿no? De cómo se hace, para qué sirve y todo eso. Entonces tratamos de complementar la parte que no forzosamente nos dan las piezas con esos videos etnográficos a través de fotos viejos, ¿no? Son videos que nos ha proporcionado el Quebran Lee, pero para que la gente vea las piezas en acción, digamos, claro, ¿no? En pocas palabras, ¿no? A propósito de la tela de tapa, sería interesante comentar con el auditorio que una de esas piezas que van a ver en la exposición, la tela de tapa más grande, fue un regalo de una señora mexicana que recibió esa tela en Fiji como un regalo oficial. Ella viajó con su marido en una visita oficial y está ahora en el museo. Y como el museo se ha ido complementando pues de regalos, donaciones que la gente hace al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que eso es interesante. Rafa, y a propósito de los medios audiovisuales, además de los videos, la exposición tiene música. Cuéntanos un poquito sobre la música. La música, sí. Es una música de fondo, definitivamente. No es así como, ¿no? Tiene que estar bajita, ¿no? Pero fue una gran selección de una etnomusicóloga, la doctora Iskra Rojo, también de la UNAM, me parece. Sí, de la UNAM. Sí, que ha conocido todos los instrumentos musicales de nuestro museo en los años pasados. Creo que hizo su tesis de doctorado a través de los instrumentos musicales del Museo de las Culturas del Mundo. Y le pedimos que nos hiciera una pequeña selección, ¿no? Y de hecho ella logró mostrar, o sea, auditivamente, ¿no? Un paseo auditivo, ¿no? 2 de los instrumentos más sagrados que tenemos en la exposición, ¿no? Uno es un tambor de ranura enorme, el tambor garamut, ¿no? Muy bella pieza, además. Y 2 flautas sagradas, que nada más se escuchan, no las pueden escuchar las mujeres en general, ¿no? Se escuchan nada más en ciertos momentos. Logró una pequeña grabación de eso. Y bueno, eso para nosotros ha sido muy interesante porque es eso, ¿no? Complementar otra vez un poco las piezas que están fijas, inmóviles en las vitrinas con algo de movimiento, ¿no? Con algo de más vida, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, como tú mencionabas, qué bueno que lo dices, en el ciclo de conferencia está contemplada una conferencia de esta doctora, etnomusicóloga, que nos hable sobre la música de todo este mundo. Del continente azul. Del continente azul. Es la oportunidad de conocerlo, de transitarlo, de relacionarnos con esta parte del mundo tan poco conocida. Rafa, háblanos un poco también de la proporción de piezas. ¿Cuántas piezas del Museo Quebran Lee están en la exposición? ¿Cuántas piezas del Museo Nacional de las Culturas del Mundo? Estamos hablando de 50-50. O sea, la mitad de las piezas son de nuestro acervo y la mitad son del Museo del Quebran Lee. Sí, entonces en ese sentido te decía como que dialogan muy bien, ¿no? Y en general tenemos la instalación, las vitrinas, con piezas del Museo del Quebran Lee y piezas del Museo de las Culturas. Son muy pocas las vitrinas que por alguna razón, ¿no? De curaduría quedaron nada más del Quebran Lee o nada más del museo. Entonces estamos hablando de un recorrido totalmente integrado en donde van dialogando los objetos que son de la misma temporalidad, más o que menos, por azares del destino se resguardaron en diferentes museos del mundo y hoy se vuelven a reunir en esta exposición. Sí. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo tuvo una sala de Oceanía hace muchos años.
De hecho, de las primeras exposiciones que se hicieron en México que no hablaban de lo nacional fueron las colecciones de Oceanía, que en aquel entonces se llamaban los mares del sur. ¿Tú recuerdas esa exposición? No, la originaria no, porque esa, a ver, llegan las piezas seleccionadas por Covarrubias al Museo Nacional, en aquel entonces era Museo Nacional, en 1952, si no me falla la memoria. En 1954 fue que se inaugura esa exposición que tú dices, ¿no? Entonces fue la primera exposición internacional de México, en México, y fue curada y montada por el mismo Covarrubias y Mario Vázquez, ni más ni menos, o sea... Una super sala. No, hombre, qué bárbaro, ¿no? Entonces es parte de la historia de esta colección, que es muy rica, ¿no? Es parte de esa historia, viene del Film Museum, fue coleccionada por Enes y Yeye, coleccionistas, la trae Covarrubias como intercambio, hubo muchas críticas, Diego Rivera criticó mucho, ¿no? Porque pues, para él era... No ya era- sabes, ¿no? Ya sabes, sí. ¿no? Esas cosas, ¿no? No eran patrimonio nacional, digamos, ¿no? Sí. Pero hoy después se arma con Mario Vázquez. Yo creo que Mario Vázquez eran de las primeras exposiciones también que hacía, pero con el ojo de Covarrubias, en fin, ¿no? Es toda una historia Muy afortunada. muy afortunada, ¿no? Y bueno, digamos que yo la considero como la inauguración del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Claro, finalmente, con ¿no? ese cariz internacional. Ujú. Por esto que cuentas, no debe de sorprendernos que el presidente del Museo Quebralí, que es de Nueva Caledonia, se haya quedado fascinado con la colección del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y haya pedido realizar esta exposición pues para honrar, difundir y conocer, que todos conozcamos un poquito más de esta historia. Vamos a mencionar el auditorio, que ya deben de estar todos así esperando cómo ver la exposición. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo está en el Centro Histórico, en la calle de Moneda 13, Metro Zócalo. Está abierto todos los días, menos los lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo mejor de todo, la exposición es totalmente gratuita. Está en Ciudad de México, Metro Zócalo de la Ciudad de México, a un costado de Palacio Nacional. Rafa, ¿algo que quieras agregar para ir cerrando esta entrevista? Algo que me sorprendió. ¿Te acuerdas que di unas pequeñas pláticas en el museo a toda la gente que estaba involucrada en la exposición para que supiera más o menos de qué estábamos hablando, ¿no? Bueno, a un mes, creo, de inaugurar la exposición, después de que yo había dado un poco la introducción de qué es eso de este mar de islas, ¿no? Sale en la noticia que cerca de Japón surgió una isla de repente, ¿no? Fue una erupción volcánica y de la noche a la mañana, de un día para otro, nace una nueva isla, ¿no? Es un poco esa idea de Oceanía, ¿no? Pensar en ese vasto mundo acuático en donde las islas de repente aparecen y de repente desaparecen. Como muchas son Claro. volcánicas, desaparecen. Y ahora con el ¿no? cambio climático y el aumento Ahora de con los el cambio niveles de- climático, de hecho, es lo que quería mencionar con eso, ¿no? Kiribati es uno de los países que primero va a desaparecer en el mundo porque son atoloncitos de islas muy bajas, ¿no? A 1 metro máximo del nivel del mar, ¿no? Y fue muy famosa en esas reuniones mundiales sobre el ambiente que se celebró el año pasado, que el presidente Kiribati mandó un video, ¿no? Con su púlpito, ¿no? Para leer, ¿no? Pero con el agua que le llegaba arriba de las rodillas, ¿no? Eso fue una imagen muy impactante, fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque todo el mundo ahí se dio cuenta de que, ups, ¿no? Ya no hay Claro. tiempo, ¿no? Ya no hay tiempo. Entonces esas islas sí están en serios problemas, ¿no? Así es, Rafa. Pues muchas gracias por esta reflexión. Si quieren saber más, seguir platicando, conociendo, los esperamos en el ciclo de conferencias, en el ciclo de cine. Les recordamos que la exposición va a estar abierta hasta el mes de mayo. Todo el mes de mayo pueden visitarla, pero no lo dejen hasta el último, acudan antes. Y bueno, vamos a dar los agradecimientos y a cerrar. Alejandra Gómez, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Rafaela Chedrasky
Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales, edición y grabación Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.